esta palabra. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria y honra hasta el día de la eternidad. Amén. Hasta el día de la eternidad. Amén. Bendita sea la palabra del Señor. Como hablábamos hoy, hace un momento que estuvimos orando, muchas veces el diablo nos quiere distraer de lo que verdaderamente es el foco de nuestra atención a Dios. En este caso, Pedro les está advirtiendo de los falsos maestros o profetas que traen una palabra o traen un movimiento, una idea, un concepto diferente a la palabra. Y que eso empieza como lo menciona Pablo en otra de las epístolas, como gangrena. Se empieza, a reproducir y a tomar el cuerpo entero, porque empieza a afectar célula a célula y empieza a reproducirse y expandirse por todo el cuerpo hasta la muerte, ¿no? Y lamentablemente muchas iglesias han muerto justamente por entrar en este engaño del enemigo de creer otra cosa o de ver otra cosa, de fascinarse con algo. Y muchas iglesias se han dividido, se han destruido, se han corrompido y el final nunca es bueno, por más que en algún momento tengan un momento glorioso, valga la redundancia. Entonces Pedro acá les advierte, dice, así que hermanos, amados, dice, oh amados, les dice, ¿no? En el versículo 17, sabiendo de antemano, guardaos. Y les hace esta advertencia, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, no sé si alguien tiene otra versión que lo podamos leer de una manera diferente, como dice ahí, inicuos, ¿alguno tiene diferente? Gente perversa. Gente perversa. Libertinos. ¿Cómo? Necios. Gente que por ahí no está mirando al Señor, sino está mirando otras cosas, ¿no? Se está mirando a sí mismo, está mirando sacar ventaja de algo, está mirando una posición que quiere alcanzar, está mirando una posibilidad hasta económica, como Pablo les dice a los hermanos que tengan cuidado de los que quieren comerciar con la fe. La cuestión es que sabemos que hay de estas cosas, ¿no? Entonces, ¿nuestro parámetro cuál es? Porque Pablo lo dice muy claro, cuando dice, estaban entre nosotros, pero no eran entre nosotros. A veces nosotros en nuestra percepción humana no nos damos cuenta, pero el enemigo, a través de sus espíritus, está infiltrando cosas, ideas, pensamientos o doctrinas, enseñanzas, que no vienen del Señor, sino vienen de un espíritu y a través de alguien con quien compartimos, ¿viste? Entonces decís, ¿cómo puede ser, viste? No es que cuando habla del inicuo, del necio, como hay gente perversa, no está en evidencia así tan claro que voy a decir, ¡ay, entró un inicuo! Tengan cuidado, entró un necio. ¿Se entiende, no? Entonces, por eso dice, usted tiene que estar atento, alerta, no se dejen arrastrar. ¿Por qué? Porque por ahí estamos compartiendo. Y es bien claro, ¿no? Y dice, el final del primer versículo, del versículo 13, dice, caigáis de vuestra firmeza. Y Pablo también dice, el que esté firme, mire que no caiga.
¿Y nuestra firmeza dónde está? En el Señor, ¿verdad? Ahora, lo que yo veo también acá, que no se queda con eso. Pedro, se podría haber quedado con esto. Y vamos a hacer, no sé, un concilio, y vamos a hacer una reunión, y vamos a hacer una asamblea para tratar estos temas y ver cómo la herejía y cómo la falsa doctrina están afectando a la iglesia, y quiénes son los que están hablando mal, y quiénes son estos, y quiénes son los otros. Vamos a perseguir a los inicuos, a los necios, a la gente perversa, los vamos a perseguir, y vamos a hacer una hoguera, y los vamos a prender fuego, y los vamos a quemar. ¿Hace eso Pedro? Y podríamos decir, Pedro no hace nada contra esto. Solamente les advierte, nada más. No les dice otra cosa. Y hagan. ¿Dónde? Miren lo que hace Pedro. Miren lo que hace Pedro. Saca el foco y la atención de esto, que es guardaos. Cuidado, van a ser arrastrados, van a caer de la firmeza. Cuidado, una advertencia, como estuvimos hablando hoy. Guarda. Pero saca la atención de esto y lo pone en lo más serio y lo más importante. De esto tenemos que guardarnos, tenemos que tener cuidado, tenemos que estar atentos, tenemos que estar alerta, como cualquier de otra cosa que aparezca en el camino. No nos distraigamos. El enemigo nos quiere distraer. Hay espíritus de distracción con cosas muy importantes, muy graves, muy urgentes, que ese espíritu nos distrae para robar nuestra atención del Señor. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Qué es lo más importante? ¿Esto o el versículo 18? ¿Qué dice el versículo? Antes bien, o sea, mejor dedicarte. ¿Cómo más lo podríamos decir? Sin toser. Enfocate. ¿Sí? ¿Qué dice? Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Ven? No se queda mirando lo que hace el diablo a través de la herejía, a través de los falsos profetas, a través de la gente inicua, a través de los perversos. No se queda mirando eso como agrandándolo. Porque a veces nosotros agrandamos los problemas y Satanás nos tira así una cosita y nosotros la agrandamos. Hasta lo hacemos descansar al diablo, no le damos tanto trabajo, ¿viste? El diablo hace una cosita así y ya todo. Se hizo algo terrible. Y empezamos entre nosotros a decir, ¿viste esto? ¿Viste el otro? Mirá lo que hizo Fernando, mirá lo que dijo el inicuo, mirá lo que dijo el necio, mirá lo que dijo la gente perversa. Mirá lo que hizo este, mirá lo que hizo aquel. Y agrandamos la cosa. ¿Y de qué hablamos? ¿Y por qué oramos? Como decimos recién, que está bien orar, se entiende, ¿no? Pero dedicamos toda nuestra vida como la Santa Inquisición a perseguir estas cosas. Hay que eliminar esto de la iglesia, hay que sacarlo. No, pará, dice Pedro. Mejor dedícate a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. No, eso sí, Pedro, eso sí, estamos haciendo porque oramos, vemos la vida. Pero esto hay que atacarlo porque mirá cómo está esto afectando a los hermanos, a la iglesia, cómo está esto destruyendo todo lo que estamos construyendo. No, eso es tranquilo. ¿Qué te trae? Guarda, cuidado con eso. No te dejes arrastrar, no sé que te caigas. No te dejes arrastrar por todo lo que el diablo nos mete para distraernos. Sea pecado, sea diferencias, disensiones, ¿sí? Herejías, cualquier cosa. Cualquier cosa que te fascine para ir por otro lado, no viene del Señor. Entonces vos tenés que estar evaluando, guarda, cuidado. ¿Esto de dónde viene? Nosotros no podemos quedarnos así tranquilos diciendo, bueno, cualquier cosa que pueda hacer la hago y no hay problema. No, fíjate, porque tenés que estar evaluando. ¿Está bien? Tenemos que estar como atentos a esas cosas, pero no enfocados en esas cosas, sino que tenemos que hacer, antes bien,
hermano, crecer. Yo le voy a decir así, quedarse enfocados en los problemas es de crecer. Es quedar, y perdón la expresión que voy a usar, en un enanismo espiritual. Queda enano. No te desarrollás, no creces, no avanzás. ¿Por qué? Porque te quedaste fascinado y enroscado con todos los problemas, dificultades, esto, el otro, el que dijo, y tenés la mente llena, en lugar de conocimiento y gracia, llena de malos pensamientos, de pensamientos destructivos, de pensamientos que no son de Dios. ¿Está bien? Ahora, crecer en la gracia implica, y se da por sobreentendido, que ¿en qué gracia crecemos? En la gracia del Señor, que nos salvó, nos vivificó, nos dio una nueva vida. O sea, crecer en la gracia sería crecer en esa nueva vida. Solo aquellos que están vivos espiritualmente pueden crecer en esa gracia. Y los que no están vivos tienen que ser vivificados por el Señor. Amén. Ahora, así como Dios levantó entre los muertos a Jesucristo, a través del Espíritu Santo, nos levantó a nosotros de la muerte espiritual, dándonos vida juntamente con Jesucristo, para que vivamos para Él, no para nosotros, sino para Él. Amén. Y esa es la gracia. Entonces, crecer en la gracia es ocuparse de todas las cosas de esta nueva vida que el Señor nos regaló. Yo quisiera que busquemos ahí mismo en 2 Pedro, capítulo 1, un poquito más atrás, del versículo 3 al 11. Fíjense cómo empieza Pedro en el versículo 3 a describir esto que quiere decir, ¿no? Dice, como todas las cosas que pertenecen a ¿qué? Entonces, crecer en la gracia significa crecer en esta nueva vida que el Señor nos regaló. Yo ya no tengo más otra vida donde yo hago lo que quiero. ¿Se entiende? Ahora vivo esta nueva vida que el Señor me regaló y vivo para Él y vivo de acuerdo a lo que Él quiere, a lo que Él piensa, a lo que Él desea, a lo que Él me manda. No hago lo que yo creo o lo que a mí me parece. Entonces dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Gracia, eso es gracia. ¿Saben lo que es gracia? Es un regalo inmerecido, un regalo que por supuesto por ser regalo no cuesta nada. ¿Está bien? Pero lo tengo que usar. ¿Amén? Y lo tengo que usar bien. Como yo expliqué hace un par de domingos atrás, hay veces que nosotros usamos mal las cosas. Por ejemplo, ¿cuántos han usado un cuchillo como destornillador? ¿Vieron? ¿Una pinza como martillo? ¿Cuántos no usan la pinza como martillo? Confiesen sus pecados. ¿No? Yo un cucharón. Ay, no queríamos saber tanto, Lidia. Eso es más pecado todavía. Pero vieron, en Argentina estamos todos con alambre. En Estados Unidos usan esa cinta negra que la meten en todos lados, ¿viste? La cinta silver. Pero zafamos. La cuestión es zafar, ¿viste? Bueno, lo hice. Con el Señor no es así. Las cosas Dios las hizo para que funcionaran de la manera que Él quiere. Por eso cuando le describe el arca a Moisés le dice, hacelo según el diseño que te di. Y sí, pero ¿y si acá le ponemos? No, querido, no escuchaste. Entonces con la vida cristiana pasa lo mismo. No es como a vos te parece o vos interpretás o vos pensás que tendría que ser. Es como el Señor dice que tiene que ser. Amén. Entonces, acá dice que todas esas cosas para la vida han sido dadas por Dios, por gracia, como regalo, para poder vivir. Me acuerdo ahora lo que estaba diciendo el Tino recién. ¿Dónde fuiste, Tino? Tenemos las herramientas, pero a veces no las usamos, o las usamos mal.
Entonces dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, que es malos deseos. Vosotros también, y fíjense acá empieza a hablar de qué es crecer en la gracia. ¿Qué es crecer en la gracia? Poniendo toda diligencia por esto mismo. Fíjense que habla de diligencia. O sea, ¿qué es ser diligente? ¿Alguien me puede explicar o definir esa palabra? Diligente, ¿qué es diligente? Diligente es justamente lo contrario de la pereza. La pereza es como estar... la pereza es estar como en estado de hacer nada, completamente nada y sin ganas de nada. Y la diligencia, lo contrario, es mantenerse despierto, atento, vigilar, planear, planificar, activo. Completamente activo. En movimiento. En movimiento. En acción. En acción. Ser efectivo. Es una persona diligente, es una persona que está así como ustedes dijeron, ¿no? Que es proactiva, que está planificando, que está haciendo, pero la palabra diligente viene también de donde se desprende la palabra diligencia. Y es una persona que alcanza los objetivos, que alcanza las metas, que logra lo que se propone hacer, una persona que vos le encomendás algo y lo hace porque es una persona diligente. Y es efectivo, justamente como decía Guillermo. Hay una definición que está buena que dice que pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o un cargo. Mira, a ver, léelo de vuelta. Que pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o encargo. ¿Sí? Entonces, no es una persona que el Señor le dice, o cualquiera le dice hacer algo y dice, sí, ahora voy. Es fin de año, pensando en las vacaciones. Sino, ahí, activa, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, acá lo que dice Pedro, es poniendo toda diligencia, todo esmero, eficacia, eficiencia, energía, interés. ¿Qué tenés que hacer? O sea, para crecer en la gracia. Dice, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, ahora algún otro lo va a leer, así que busque la versión diferente. Perdón, ¿dónde estoy? Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar la palabra contraria a diligente, ociosos, ¿sí? Como lo explicó Leo recién. No te señalaba por ociosos, sino porque lo había mencionado. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento. ¿Y en qué tenemos que crecer? En la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Gloria a Dios. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Cuando venga el Señor Jesucristo, que es lo que Pedro está tratando en esta carta, cuando venga el Señor Jesucristo, ¿vos en qué vas a estar ocupado?
resolviendo problemas, corriendo a los inicuos, necios y gente perversa? ¿O vas a estar ocupado creciendo en el conocimiento y en la gracia del Señor Jesucristo? ¿Se entiende? Porque lo que te abre amplias puertas a la eternidad y al cielo y a la vida eterna con el Señor es ocuparse en crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y empezar a aplicar estas cosas a nuestra vida. ¿Dónde tiene que estar mi foco? ¿Dónde tiene que estar mi vida, mi vista? ¿Dónde tiene que estar mi corazón, mi pasión, mi amor, mi dedicación a estas cosas? ¿Alguien nos puede leer ese no sé qué versículos son? Cuando dice con toda diligencia, por esto mismo añadir. ¿Quién tiene otra versión primero? A ver, ¿que lo pueda leer? Ahí, Romina, ¿lo puedes leer? ¿De qué versículo? 5. 5. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. ¿Sigo? No, está bien, está bien. Está bien, no voy a ahondar en cada característica que está mencionando ahí. Sí, Nacho. Como me parecía, se puede destacar que el crecer en la gracia y el crecer en el conocimiento de Cristo, como leíamos ahí, como no solo nos implica a nosotros en nuestra búsqueda personal del Señor, sino en la comunión con los hermanos, como Exacto. que necesitamos de la iglesia y de los demás. Justamente ahora yo quiero que busquen Efesios 3, 18 y 19. Si hay un texto que explica lo que es crecer en la gracia, es el que sigue también, ¿no? Y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Más que la gracia, el conocimiento. La gracia es lo que leímos recién, el conocimiento es lo que vamos a leer ahora. Efesios 3, 18 y 19 dice: seáis plenamente capaces. Fíjense que está hablando de diligencia, de capacidad, de comprender, y acá está lo que dice Nacho, con todos los santos, porque el crecer en el conocimiento de la gracia no es algo unipersonal, porque parte de ese crecimiento en la gracia tiene que ver con el compartir con los demás y ser parte de un cuerpo donde el Señor te puso, donde el Espíritu te puso y donde no todos son del agrado tuyo. Aunque podríamos decir, no, pastor, ¿cómo dices? Si entre nosotros nos amamos, somos hermanos. Sí, esa es una parte, esa es la cara de la moneda. Del otro lado tiene otra cara. Que a veces nos rozamos, nos chocamos, no nos gusta lo que dijo fulano, lo que hizo mengano. Lo que ya hablamos un montón de veces. Pero hermanos, si nosotros no sanamos, escúchenme, si nosotros no sanamos nuestra relación entre nosotros, muy dificultosamente el Espíritu Santo se puede manifestar. Porque ahí donde somos uno realmente, no por que nosotros creemos la unidad, porque la unidad ya la hizo el Señor, sino que nos entregamos a esa unidad y nos entregamos a los hermanos, por más que sean como sean y como sean, ¿sí? Ahí viene el mover del Espíritu. ¿Está bien? Pero acá dice, con todos los santos, comprender, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, ¿sí? La longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Fíjense que qué característica es la más importante en este texto que leímos. ¿Qué es lo que más tenemos que conocer del Señor? ¿En qué tenemos que profundizar? ¿En qué tenemos que crecer? ¿En qué tenemos que irnos a los extremos de la anchura, de la longitud, la profundidad, la altura? ¿De qué?
de Cristo y de su amor que excede todo conocimiento. Amén. Entonces, claro, acá es incomprensible el amor de Cristo. Y por lo tanto es incomprensible para nosotros que Cristo nos pida que amemos como Él ama. Pero nos lo pide. No podemos entender el amor de Dios. Y no se puede entender el amor entre nosotros siendo personas tan diferentes, siendo personas tan distintas, que piensan tan diferente, que sienten tan distinto, que estemos todos juntos formando el cuerpo de Cristo. Es una locura, ¿o no? Y vos te podés pasar la vida y la eternidad buscando un lugar donde sean todos más o menos como vos y no lo vas a encontrar. ¿O no? Es así. Vos podés andar de acá para allá y siempre vas a encontrar, ¿viste?, algo que no te va a gustar, alguien que no es como vos pensás que tiene que ser. Entonces, ¿qué es lo mejor? Entregarse. ¿Y en qué nos tenemos que enfocar? En crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, Guillermo. Me gustaría que no nos perdiéramos la mejor domina hoy en 2 de Pedro 1:10, en 1:9. Y me gusta siempre la advertencia y la sentencia que hace Cristo, donde dice, porque por el tema del crecimiento, dice, porque esta sentencia dice, porque haciendo estas cosas no caeréis. Claro. Y justamente lo que empezamos leyendo en 2 Pedro, capítulo 3, versículo 17, al final, ¿se acuerdan? Ponelo. Que menciona justamente eso. ¿Qué es lo que nos hace caer de nuestra firmeza? ¿Y qué es lo que no nos hace caer? Lo que no nos hace caer es esto, es ocuparse en la gracia y el conocimiento del Señor. 3:17. 3, sí, 17. ¿Por qué dice Efesios 3? Ahí está. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis. ¿Ven? Y lo que leímos recién, que mencionó Guillermo, es no caer. Entonces, ¿qué es lo que nos hace caer? ¿Y qué es lo que no? Eso es lo que nos tiene que preocupar. ¿Está bien? Y por último, para ir terminando, dije, no para terminar, para los acusadores. Quiero leerles un párrafo muy cortito que extraje de un sermón de Charles Spurgeon, de 1862. Y voy a decir, ¿estará vigente eso todavía? ¿No tiene fecha de vencimiento? No. Fíjense lo que él decía, dice, ocúpense, por ahí va a decir algunas palabras más difíciles, pero ustedes tratan de entender. Ocúpense en que su amor crezca también. Si su amor ha sido una chispa, oren pidiendo que la chispa se haga una llama consumidora. Si ustedes le han traído a Cristo muy poco, oren para que puedan traerle todo lo suyo y que puedan ofrecer ese todo de tal modo que, como el frasco de alabastro quebrado por María, el Rey mismo esté satisfecho con el perfume. Pidan que su amor se extienda más y que sientan amor por todos los santos. Que sea más práctico, que ese amor mueva cada uno de sus pensamientos, cada una de sus palabras y cada una de sus obras, que sea más intenso, de modo que ustedes se conviertan en luces que arden y brillan y cuya llama sea el amor a Dios y al hombre. Me encantó lo que puso Spurgeon ahí porque verdaderamente es un desafío para nosotros. Tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento, pero todo eso se envuelve en una palabra de 4 letras. Amor. ¿Y qué amor? ¿Mi amor? No. El amor de Cristo, el amor de Dios, que es de esta característica, que no tiene límites. Por eso habla de la anchura, la profundidad, la altura, que excede todo conocimiento, excede todo el amor del Señor. Entonces, si bien hay problemas, como decía Pedro, hay personas
como le decimos, inicuas, necias, gente perversa. Hay problemas, siempre los va a haber. Pero ¿dónde nos vamos a quedar nosotros prestando atención? ¿En eso o enfocarnos en crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Yo los desafío a crecer en la gracia, hermano. Y así como dijo Spurgeon, si hay una chispa, bueno, que se convierta en una llama que lo consume todo. Y que ese amor sea lo que genere nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. Todo lo que somos y hacemos sea motivado y movido por ese amor. Amor al Señor y a los demás. Ama a tu Dios, ¿sí? Con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se encierra todo. Todo se encierra ahí. ¿Y esto quién lo tiene que hacer? Y la iglesia lo tiene que hacer. Y a veces le tiramos el fardo a la iglesia, pero yo les digo, hermano, esto es algo que vos tenés que ocupar. Termino. Filipenses 3:12 al 14 dice Pablo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Acá vemos la diligencia, un hombre diligente. Sino que prosigo por ver si logro asir, alcanzar o agarrar aquello para lo que también fui asido, agarrado, tomado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos terminando un año, pero no debemos desistir, ni dejar, ni abandonar, ni aflojar, ni soltar este desafío que el Señor pone en nuestras manos de crecer. Hermanos, terminemos este año esforzándonos, poniendo toda diligencia, toda nuestra atención, todo nuestro esfuerzo, nuestra capacidad en crecer en el conocimiento del Señor, y empecemos un nuevo año con mucha más fuerza, mucho más renovados, con mucha más decisión de ir por el Señor. Sí, cómo no. Que en 4:19 de la primera de Pedro dice algo como final también, porque dice: de modo que los que parecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Como un resumen, ¿no? Que si tenemos que encomendarnos todas las cosas en las situaciones que nos van atravesando. Pero nos deja con el desafío de hacer el bien, ¿viste? Hacer el bien, dice. No te dice: si estás afligido, padeciendo, tirate en una cama a llorar. Salí de ahí Y hagan el bien. y hacer bien, andá. Amén. Vamos a orar, hermanos. Pongámonos de pie. Voy a pedir a los músicos aquí parados junto a mí, cantemos al Señor. Tranquila que yo lo mando. Vamos a orar, hermanos, ¿sí? Vení acá conmigo que sale más fuerte. ¿Qué vamos a hacer entonces, hermanos? ¿En qué nos vamos a ocupar? ¿En qué nos vamos a ocupar? En crecer en dos cosas: la gracia y el conocimiento. ¿De quién? De Cristo. No el conocimiento, ni siquiera, y perdonen lo que voy a decir, ni siquiera en un conocimiento doctrinal teológico formal, sino en el conocimiento del Señor, de experimentarlo al Señor, de estar con Él, de escucharlo a Él, de vivir con Él, de compartir con Él, amén, de caminar con Él. Oremos al Señor, ¿sí? Cerramos nuestros ojos. Señor amado, te damos gracias por tu palabra, que siempre, Señor, nos alimenta, nos fortalece, nos marca el camino. Verdaderamente vemos que tu palabra, Señor, es lámpara a nuestros pies. ¿Hacia dónde ir este fin de año? ¿Cómo comenzar un año nuevo?
Señor, tu palabra nos dice, cuidado con aquellas cosas que nos pueden distraer. Estén atentos porque pueden caer arrastrados por esas cosas y por esas personas. Pero dedíquense a crecer. Esfuércense. Pongan toda diligencia en crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Señor, no queremos perder más el tiempo ocupando nuestra vida y nuestras cosas, Señor, y la vida misma, Señor, distrayéndonos con los problemas, las dificultades que el diablo pone en el camino. Señor, dejamos todo de lado ahora para enfocarnos, Señor, en ti, para crecer, Señor, en esta vida nueva que vos nos regalaste, que vos nos diste, y poder también crecer en el conocimiento de tu persona, caminando contigo, escuchándote a ti, Señor. Bendecí, Señor, en esta noche a tu pueblo, a tu iglesia. Te damos gracias, Señor, por tu amor, que es, Señor, inalcanzable, inagotable, incomprensible, pero que ha llenado nuestros corazones y nuestras vidas. Señor, danos más de ese amor para contigo, danos más de ese amor para con nuestros hermanos, danos más de ese amor para con aquellos que están perdidos sin Cristo en el mundo. Señor, danos más de ese amor en esta noche. Llénanos, Señor, de ese amor, que podamos verdaderamente comprender con todo lo santo, la anchura, la profundidad, la longitud, Señor, del amor de Cristo que excede todo conocimiento. Ayúdanos, Señor, en este tiempo, y que sea tu Espíritu que lo haga. Oh Espíritu Santo, en esta noche ven. Ven, Señor, y haznos comprender. Abre los ojos, Señor. Abre los ojos de aquellos que están ciegos en el ocio, en, Señor, la falta de determinación y de decisión a crecer. Abre los ojos de aquellos que están en un letargo espiritual, Señor, que se han acomodado y que se han dejado llevar. En el nombre de Jesús, sácalos de ahí, Señor. Sácalos de ahí, Padre, te lo ruego, bendito Dios. Rompe esas cadenas, esas ataduras. Reprendemos a los espíritus que nos atan, que nos ciegan, que nos enfrían. En el nombre de Jesús los echamos fuera y renunciamos, Señor, a toda impiedad, a toda maldad, a toda perversidad, al pecado. Renunciamos, Señor, a nuestros malos deseos, a nuestras ambiciones. Renunciamos a todo, Señor, lo que no es tuyo, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias y te damos gloria por esta noche, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén y amén. Vamos a cantarle al Señor.